Y si tiene alguna pregunta para alguno de nosotros, de cualquier compañero nuestro o no. Tenemos una pregunta de José Antonio López del Universal de este lado. De acuerdo. Buenos días a todas y todos. Si me lo permite. Coordinador, 3 preguntas, si me lo permite, por favor. La primera nada más, supongo que ya tuvieron la oportunidad pues de analizar este proyecto, pues qué deficiencias encontraron o pues qué es lo que en donde ustedes pues van a estar modificando o haciendo estas modificaciones al proyecto. Esa es la primera. La segunda, nos había platicado que el 6 de enero iba a empezar un parlamento abierto en la materia, así lo anunciaron antes de que empezara la permanente. Saber qué pasó, si se va a hacer o ya no se va a hacer. Y la tercera, nada más si nos pueden profundizar sobre este encuentro que van a tener con el sector empresarial. ¿Va a ser en Palacio Nacional? ¿Va a ser el día de hoy? ¿A qué hora? ¿Va a ser privada? Gracias. Bueno, comienzo por la última pregunta. ¿Va a ser ahora? A las 2 de la tarde una reunión y a las 5 de la tarde en las comisiones. Así, aquí va a ser, en Palacio Legislativo de San Lázaro. Segundo, esto es lo que se había planteado, que se escuchara. Este método de mesas de trabajo también es importante, así es de que no se contempla parlamento abierto, sino mesas de trabajo con los actores que han solicitado ser escuchados, y eso lo hará las comisiones. Y tercero, yo no quiero avanzar o adelantarme a las modificaciones que surjan de las propias comisiones dictaminadoras y de este diálogo que a partir de ahora se sostendrá aquí en la Cámara de Diputados con el sector productivo, con las cámaras de empresarios y de industriales y con los sindicatos del país. ¿Alguien más? Margarita Nicolás, de Cadena Raza. ¿Qué tal? Muy buen día para todas las legisladoras y los legisladores. Diputado Monreal, si pudiéramos conocer lo que se pueda de la plática que tuvieron con Octavio Romero en torno a esto y sobre las auditorías, dice que va a haber unas auditorías muy profundas. A mí me gustaría saber que estas van a llevar un tinte político, ideológico, porque sabemos que ya lo han dicho en repetidas ocasiones, que Alejandro Murat no se le va a tocar al anterior, pues porque sabemos que él fue uno de los artífices para que ganara Morena en Oaxaca. A él no se le tocará, a pesar de que hay denuncias sobre su enriquecimiento ahí en el Infonavit. Y también de qué forma van a blindar la construcción de las casas habitación para que no lleve tampoco, pues que quede en un mero simbolismo y que realmente esto llegue a quienes lo necesitan y no se lo repartan pues entre algunos grupos que pues ellos ya tienen ahí sus apartados para sus seguidores, si van a los mítines, si no, entonces que realmente fuera un reparto de acuerdo a las necesidades de cada uno de los trabajadores. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros conversamos con el titular de Infonavit sobre los plazos que vamos a empeñar para la aprobación, en su caso, de la minuta. Él nos hizo saber su punto de vista, la urgencia de legislar en la materia por justicia social. Nos explicó cómo venía operando el Infonavit y cómo la carga económica por el pago de la vivienda del crédito es injusta, y con esto vamos a revertirlo. Pero fue una plática general en los principales temas que le interesa al Ejecutivo y que plantea la iniciativa. También mostró mucho respeto por el trabajo que va a realizar el Legislativo y no
tuvo ningún comentario sobre la posibilidad de regresar el dictamen a la Cámara de Origen, que es nuestra facultad. Entonces fue muy respetuoso, estuvimos un intercambio muy interesante. Estaban las dos presidentas de comisión, el diputado Pedro Aces, estaba el diputado Reginaldo, también Sandoval, coordinador del PT, Raimundo de Tlaxcala, y Alejandro Peña, un pequeño grupo que estuvimos conversando temprano. Y la idea, no nos metimos a temas ideológicos, ni políticos, ni tampoco penales, porque no somos ministerios públicos. En todo caso, si hubiese alguna denuncia, irregularidad o algo, lo hará la institución por la vía institucional. Nosotros nos vamos a dedicar a revisar muy bien la minuta y, si es necesario, a modificarla profundamente para que se haga realidad lo que la presidenta Claudia Sheinbaum desea y expresó en la iniciativa que ella es la autora: terminar con la red de corrupción que hay y que ha habido en Infonavit y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna para la clase trabajadora, para los trabajadores y trabajadoras. Entonces vamos a dar cumplimiento a ese propósito. Sí, y si me lo permiten, a los diputados Pedro Aces y a Reginaldo Sandoval, como representantes del Partido de los Trabajadores, diputado, como dirigente de una central obrera importante, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes van a imponer o a delinear en esta, una vez que se esté pues ya reformando esta iniciativa, pues para que realmente los trabajadores se beneficien, y cuántos tendrían que ser los beneficiarios en una primera etapa? Y al diputado Reginaldo, pues igual, si van a trabajar en conjunto ustedes como representantes de obreros, pues para que estos beneficios sí sean reales y no queden en las utopías que ahora están tan de moda. Gracias. Hace 3 décadas fue la última reforma que tuvieron el Instituto de los Trabajadores, y es una visión de una mujer como lo es la presidenta Claudia Sheinbaum, de modernidad, y se tiene que modernizar el Infonavit. Nosotros, como dirigentes obreros, celebramos que hoy se transparente el Infonavit, que las direcciones de los sectores desaparezcan. No es posible que hubo momentos que cobraban los directores sectoriales, tanto empresarial como obrero, 750,000 pesos de sueldo. Con el presidente López Obrador se logró, a través del director anterior del Infonavit, que fuera a 350,000 pesos. Y hoy eso tenemos que acabarlo, porque hay necesidades primarias y prioritarias, como es que los trabajadores no sigan pagando esos precios estratosféricos que solo benefician a unos cuantos, y que esos enjuagues históricos que han tenido el sector obrero y el sector empresarial para definir quiénes son los que tienen que construir las viviendas, hoy se va a acabar. Entonces yo celebro, a nombre de los trabajadores pertenecientes, de los muchos sindicatos pertenecientes a la central obrera que dirijo, que haya ese cambio, porque los trabajadores necesitan, como mexicanos, tener una mejor forma de vida, pero no pagar esas cifras estratosféricas y esos intereses que se venía pagando durante muchos años. Yo felicito a la presidenta, felicito a Octavio Romero por este trabajo que están, y la reforma va. Muchas gracias. Regis. Bueno, comentarles que esta reforma o la última reforma más bien al Infonavit fue después de su fundación de 1972, la última reforma 1992. Y esta es la que está vigente, que le quitó prácticamente todas las facultades de construcción, de vigilancia, de supervisión, de vivienda al Infonavit, que era su principal función, y se convirtió en un esquema solo de financiamiento. Lo explicaba el diputado Ricardo, que nos comentó Octavio Romero. Ahora hay más o menos como 6.2 millones de créditos de vivienda. De esos, 4.2 totalmente
lesivos para los derechohabientes. De esos 2 millones, en lugar de bajar su crédito, sube cada año, porque se atrevieron a ponerle que el crédito se actualizara con el incremento de la inflación. Y entonces, en lugar de bajar el crédito, sube. Son impagables. Entonces, se requiere una reforma profunda. Y bueno, no hay duda de que ahí está y que hay mucha corrupción. Escucharon acá al diputado Pedro Aces, que los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios tenían ingresos de 700,000 pesos. Y luego hacen sesión cada mes. Y por cada sesión le pagan 60 o 90,000 pesos por sesión a cada representante, a cada consejero. Luego se aprobaron que no fueran auditados por la Auditoría Superior de la Federación. O sea, no hay quien los supervise. Pues entonces sí requiere una reforma profunda, porque acuérdense, estamos en la cuarta transformación, haciendo una revolución profunda para rehacer todo el Estado mexicano, para rehacer todas las instituciones públicas y estas ponerlas al servicio de la gente, al servicio del pueblo. No podemos solapar y permitir nada que tenga que ver con la corrupción en ninguna institución. Y otra vez, ahora sí, ponerlas al servicio del pueblo. Por eso el concepto que señaló ayer nuestra presidenta, que continúa, es un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Aquí al frente está el pueblo de México y en esas vamos, y el PT está en esa dirección, y además nos llamamos Partido del Trabajo, y tiene que ver con la relación final en un sistema como el nuestro, que es un sistema capitalista, y en este sistema necesitamos cambiar la relación social entre el trabajo y el patrón. Y en esas estamos para beneficio de los trabajadores. Yo he mencionado que de la riqueza, de la masa, de la riqueza general que se genera en México, en este momento, el capital se queda con el 70% y el trabajo con el 30%. Cuando llegó nuestro presidente Andrés, el capital se quedaba con el 73% y el trabajo con el 23%. Ha disminuido la desigualdad solo 3 puntos, pero va en la dirección correcta. Y esto tiene que ver con esa justicia social para los trabajadores de México, porque el modelo neoliberal descargó sobre la espalda de los trabajadores 36 años de modelo. Por eso el salario mínimo siempre subió por abajo de la inflación. 36 años. Ahora ha subido 126%. Estamos recuperando el poder adquisitivo y el poder de los trabajadores, y en esa dirección vamos. Muchas gracias. Otra pregunta de Fernando Damián, de Milenio. Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Coordinador Monreal, ¿existe una preocupación legítima por el uso de los 2.4 billones de pesos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores para financiar el programa de vivienda social de la presidenta Sheinbaum? Aunque usted hablaba el pasado jueves un poco de este tema, yo le insistiría en conocer si ustedes ya avanzaron en mecanismos concretos para garantizar pues el buen uso de esos recursos, evitar desvíos, evitar un desfalco de ese que no es poco dinero y que además pues no es del gobierno federal. Sí. Una segunda pregunta. Usted hablaba que esta será la primera reforma que se aprobará en el próximo periodo de sesiones. Si nos puede explicar la mecánica, ¿habrá en comisiones un dictamen antes del 1 de febrero y ese día, el 1 de febrero, un día después, se votará en el Pleno? Sí. Antes, bueno, respondo a la parte segunda, Fernando. La idea es que en los próximos días las comisiones dictaminadoras deliberen después de este ejercicio de escuchar a los sectores de hoy, el tiempo que sea necesario, puedan en los próximos días dictaminar y enviar el dictamen a la mesa directiva, que aquí está su presidente, la próxima semana, los próximos días, y el 1 de febrero, que tenemos la apertura, iniciar la discusión de esta ley.
de esta minuta, porque proviene de la Cámara de Senadores. Y sobre la preocupación que ya hemos conversado de los recursos que tiene la subcuenta de más de 2 billones, la propia ley que estamos modificando prevé mecanismos de protección, de transparencia y de rendición de cuentas que no hace posible desviación, quebranto, ni menos uso indebido de los mismos. Va a tener ahora de aprobarse mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, Fernando. De aprobarse tendrá también la posibilidad de ser auditado en cualquier momento por la Auditoría Superior de la Federación, que ahora le es negado por la ley. Entonces habrá mecanismos de vigilancia, transparencia, rendición de cuentas, que harán posible la protección de estos recursos que en efecto son de los trabajadores y serán usados para beneficio de los trabajadores. Uno de los planteamientos que se había hecho cuando se aprobó esto en específico de los 2.4 billones de pesos es que se dejaba al gobierno federal el manejo total de estos recursos y que se disminuía en los órganos, en los comités y en los órganos que de alguna manera participaban, ahí se disminuye la representación sindical y también patronal y que se incrementa la representación del gobierno. Sí. El cuestionamiento es que con esa integración se deja en manos del gobierno el manejo discrecional de estos recursos y también lo que plantean es que son recursos privados porque se trata de recursos de trabajadores y de ahí la importancia de que el gobierno no maneje en su totalidad con una representación mayoritaria esos recursos porque finalmente son recursos de trabajadores, no son recursos del gobierno. Sí, tiene razón. Lo que le puedo decir que no quiero adelantar el trabajo de comisiones, pero ese es uno de los temas de los cuales pueden modificarse en la minuta que proviene de la Cámara de Diputados, de Senadores, y que las comisiones tienen la libertad, la autoridad y la facultad para recobrar y recuperar la representación paritaria o tripartita entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Es parte de la discusión de la que yo no quiero profundizar porque es lo que se está planteando en las comisiones. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces esperemos a que las comisiones dictaminen y seguramente ese será el punto que vamos a corregir, entre otros. También insistirle en la pregunta de Margarita. ¿De quién? De Margarita. Hay casos de corrupción con nombres y apellidos que se han mencionado. ¿Cómo va a quedar ese tema? Porque usted decía que ese tema no lo trataron hoy en la mañana. Sin embargo, uno de los puntos de su movimiento es precisamente ir en contra de la corrupción. Entonces, ¿cómo quedaría un movimiento que no ataca la corrupción en un instituto que es para los trabajadores, para el beneficio de los trabajadores? No, le aseguro que eso se va a atacar, pero a nosotros no nos corresponde. Lo único que yo le dije es que no se puede hablar sobre facultades del Ministerio Público porque esa no es nuestra función. El instituto va a presentar su demanda ante la Fiscalía y ellos serán los que determinarán si hay o no responsabilidades, pero nosotros no. A nosotros no nos compete perseguir delitos de personas algunas, nos compete legislar de la mejor forma y eso es lo que queremos hacer en los próximos días. Entonces, ¿se van a presentar denuncias? No lo sé, tendrá que presentarlas el instituto. Yo no tengo por qué saberlo, pero le aseguro que conociendo a la Presidenta de la República no habrá impunidad, se lo aseguro. Una última pregunta de Gustavo Castillo de 1TV. Diputadas, diputados, muy buenos días. Diputado Monreal, preguntarle específicamente, los empresarios y la representación laboral pues han dado la bienvenida a esta reforma
para cubrir la demanda de vivienda que hay en el país. Sin embargo, pues han mostrado su preocupación por esta situación tripartita que usted ya dijo que se va a tratar de mantener. Pero estos recursos del Fondo de Vivienda, en esta reforma se pretende utilizar ese dinero para atender este programa de la presidenta Sheinbaum. Hablan de 800,000 millones de pesos a 2.3 billones de pesos. ¿Sí está la intención de utilizar esos recursos para atender este programa de la presidenta Sheinbaum? Acaba de decir usted que se van a crear mecanismos de protección para la utilización de estos recursos. Entonces, ¿el gobierno sí pretende utilizar estos recursos para hacerle frente? La construcción de vivienda que le corresponde al Estado, gran parte, el objeto de la ley es ese. Entonces no quiero adelantar porque en la redacción de los artículos se establece claramente incluso la creación de una empresa filial en la que el Infonavit tendrá una gran intervención en la construcción de casas. Eso sí es cierto. Hasta ahora la minuta que proviene del Senado así lo contempla, pero ahora le corresponde a las comisiones y a los diputados y diputadas dictaminar, analizar y revisar este proyecto de decreto, esta minuta que nos enviará el Senado. Yo le aseguro casi con certeza plena de que el proyecto que proviene de la Cámara de Senadores va a ser modificado en esto que comentamos, de la integración de los órganos, de la Asamblea, del Comité de Vigilancia, del Comité de Transparencia. Mantendrán tripartitamente la representación trabajadores y empresarios, pero eso tendrá que revisarlo las comisiones. ¿Se extralimitó el Senado en hacer esos cambios? No, es que la función de la Cámara Revisora, cuando nos corresponde, es esa, revisar. Nosotros no nos ofendemos cuando la Cámara de Senadores enmienda alguna ley, norma. No se extralimitó, simplemente el Senado creyó que era conveniente esa ley aprobarla. Por eso este sistema de pesos y contrapesos y de equilibrios entre los poderes y del sistema bicameral es inteligente, porque cuando una de las cámaras actúa como cámara de origen, la otra tiene la facultad de revisar lo que hizo la cámara de origen. Y eso es lo que está pasando. No se extralimitó, no queremos emitir juicios de valor que lastimen el trabajo del Senado, pero la Cámara de Diputados hará lo correcto y lo propio en mejorar esta ley tan importante para los trabajadores. Estamos empeñados en que se aplique la justicia social y que este derecho a la vivienda que establece la Constitución sea efectivo. ¿Ustedes les garantizan a los trabajadores que estos recursos que tienen en su fondo de vivienda están seguros? Nosotros no somos quienes garantizamos, pero la ley sí. La ley se los garantizará y nosotros haremos la ley. ¿Y la ley va a permanecer así? Sí, la ley pues todavía no se termina, espérense que concluya el proceso y les aseguro que ahí estarán los mecanismos de salvaguarda y de protección de estos recursos y la aplicación correcta de los mismos. Pues muchas gracias. ¿Han visto ustedes saber los 5 grandes temas de la agenda para su periodo que inicia el 1 de junio? Ahorita vamos a platicarlo apenas. ¿Quiénes van a venir? ¿A dónde? Ustedes de funcionarios. Todos quieren venir, pero los diputados vamos a seleccionar a algunos. Es lo que vamos a platicar más tarde. Ahorita vamos a meterlos. Vamos a tener una reunión a la 1:00 para eso, Margarita. Quería saber dónde está el mayor énfasis de la notificación. Es que no quiero, yo conozco algunas, pero no quiero adelantarme al trabajo de las comisiones.
Le menciono tres que está en discusión. Uno, el carácter tripartita de las representaciones en los órganos. Dos, se crean órganos de transparencia y rendición de cuentas periódicos y permanentes del Instituto para la Población abiertas. Y tres, la Auditoría Superior de la Federación. Y mi segunda pregunta rapidísimo. La Auditoría Superior de la Federación va a ser como el mecanismo principal para evitar la corrupción. Habrá una auditoría interna, si así lo aprueban las comisiones, también formado tripartitamente. Y luego habrá la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación audite los recursos erogados del Infonavit. ¿De qué forma? Entiendo que la Auditoría Superior no es vinculante. No, sí, ahora va a ser a través de la ley. Va a ser obligatorio. Textualmente se va a poner en la ley. ¿De qué forma se va a lograr que si hay un caso de corrupción haya un castigo? No, es que en el caso de que haya corrupción hay un comité interno, una auditoría, hay un consejo, hay una asamblea y estos podrán denunciarlo ante cualquier autoridad. O sea, que no quede como el caso. No habrá impunidad, se lo aseguro. La ley así lo contemplará. Muchas gracias a todos y a todas y feliz año, buen año para todos.